Tribunal Supremo nos reunimos justamente cuando tuvimos noticia de lo sucedido con Víctor Hugo Quero Navas y por supuesto hay un profundo rechazo. Las madres están llorando en las puertas de las cárceles. Lo más grave es que fallece, y aquí hay una reglamentación en Venezuela, para poder inhumar o enterrar un cadáver, primero debe estar algún familiar, que dé fe de vida que sea un familiar, poder identificarlo. Esa madre se pasa 16 meses buscando un hijo, con esa foto, como yo estaba comentando al comienzo, y resulta que el régimen sabía dónde estaba y estaba bajo tierra. Y tristemente se han roto cualquier esquema que se pueda contemplar de un preso en custodia del Estado, en este caso de un régimen. Cuéntame un poquito qué es lo que usted ve en este caso, Luis Alberto. Bueno, dada mi experiencia, primero decirte que a partir de enero recuerdo a la señora Carmen día a día por cualquier medio de comunicación de estos electrónicos, solo pidiendo fe de vida. Inclusive en una ocasión recuerdo que dijo, y si está muerto avísenme, particípenme por lo menos. O sea que ya tenía algún tipo de información o alguien le había comentado al respecto. Pero todo comienza mal. Comienza mal desde el principio, desde que cuando comenzaron, en este caso específico, estas detenciones arbitrarias. Son desapariciones por ley, desapariciones forzosas. ¿Por qué? Por ley. Ejecutan presuntos miembros vestidos de negro de la DGCIN, en la cual no tienen ni orden de captura emanada de un tribunal o están en un delito flagrante, deben identificarse plenamente, deben identificar al detenido, ubicar sus familiares más cercanos y ahí mismo tenerlas desde el primer momento, porque lo establece el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Digamos, el Estado está interviniendo, pero la víctima en este caso, estando todavía aún con vida, sus familiares deben estar dentro del proceso penal. Se le niega, como a todos los presos políticos, una defensa privada, no le participan a nadie, y entonces tienen este peregrinar que todos nos duele muchísimo, de verdad que sentimos dolor e indignación sobre todo los que hemos estado en el proceso penal venezolano. Yo que fui investigador de homicidios por más de 20 años, del antiguo Cuerpo Técnico de Policía Judicial, y se saltaron todos los reglamentos y leyes que deben tener. Porque no solo, como decías, y es cierto, que es un privado de libertad a la orden de un Estado que debe protegerlo, debe, desde el preciso momento en que se ha trasladado, el tribunal conoce la causa y debe participarle a su abogado privado para que le participe a la familia. Y si se enferma y es trasladado, como aparentemente en este caso, un hospital, el Hospital Carlos Arbelo, el Hospital Militar de Caracas, también debe ser acompañado por ley, por derechos humanos, por ser humano, pues. Decirle a su madre que está enfermo cuando lo están atendiendo para que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Después lo más grave es que fallece, y aquí hay una reglamentación en Venezuela, para poder inhumar o enterrar un cadáver, primero debe estar algún familiar, que dé fe de vida que sea un familiar, poder identificarlo con una necrodactilia también para identificarlo, que es comparar los 10 dedos con la de Alzheimer para ver que es esa persona que van a inhumar. El familiar más cercano, en este caso la señora Carmen, ha debido ir con digamos, el certificado que emite el médico, presunta muerte natural, ir a los registros civiles, en este caso las alcaldías de Caracas, que emiten el acta, la partida de nacimiento, que es el instrumento legal que debe tener, y aquí hay una ley que organiza ya los servicios funerarios donde le exige cédula de identidad, partida de nacimiento y la partida de función emanada por los registros civiles venezolanos para que puedan inhumarlo. Todo esto se saltó. Todo esto se saltó, todo esto es irregular, todo esto es inhumano. Y bueno, no solo eso, sino que aparentemente en julio del año pasado, y casi 10 meses tuvo esta señora pidiendo, suplicando que le dijeran dónde estaba su hijo, estaba muerto. Se saltan todos los patrones del mundo. Después podemos conversar sobre todo también las irregularidades que ocurrieron con la exhumación. Sí, eso es exactamente lo que quiero hacer durante todo el programa. Vamos a tratar de poner esto sobre la mesa porque el caso es terrible, pero es que no estamos hablando de solo uno, estamos hablando de muchos casos, 14 al menos, que dicen las organizaciones no gubernamentales que podrían haber tenido una situación muy similar a esta. Porque, señor Marval,
Aquí el problema es que las detenciones que se hacen y que se han hecho durante todo este periodo del régimen eran absolutamente arbitrarias. En muchos casos no era simplemente porque se les considerara o porque fueran opositores políticos, sino en muchos casos porque esos colectivos y esa gente que no está autorizada para hacer las detenciones de una forma legal, pero que actúan por la izquierda, simplemente un individuo que pueda ser como este chico, rubio, con ojos azules, que tiene pinta de extranjero, como en un minuto también se comentó, sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de delito, llevando, como digo, 2 panes, un pan y una arepa a su madre el día de Navidad, lo detienen y no tienen ni siquiera la capacidad de poder defenderse. Sí, estas organizaciones criminales obviamente están amparadas igualmente con el régimen. El régimen les dio plena potestad a ellos para actuar de esa manera. Y lo más triste y lo más grave aún, que bueno, que son apoyadas también por el sistema de justicia. Es bien sabido que en Venezuela no existe un sistema de justicia capaz de garantizar los derechos humanos, capaz de garantizar que en nuestras cárceles no ocurran las desapariciones forzadas, que no ocurran los tratos crueles e inhumanos, las torturas, y que se produzca este tipo de fallecimiento como lo que ocurrió. El día pasado el Tribunal Supremo nos reunimos justamente cuando tuvimos noticia de lo sucedido con Víctor Hugo Quero Navas, y por supuesto hay un profundo rechazo. Las madres están llorando en las puertas de las cárceles, los hogares están llenos de sangre con sus hijos desaparecidos y muertos, y Venezuela llora y el mundo tiene que estar pendiente también de este llanto de Venezuela en los actuales momentos donde están ocurriendo desapariciones, presos políticos, continúan toda esta serie de entramado de violaciones de derechos humanos y de corrupción en el sistema de justicia venezolano. Ahora, señor Godoy, ha habido muchas inconsistencias, como estábamos diciendo, mucho sufrimiento en ese periplo que tuvo que hacer esta señora anciana, 82 años, donde incluso muchos periodistas se pusieron de su lado y le ayudaron también a tratar de recopilar, de buscar información. Finalmente le dicen que el hijo está muerto, pero hay hasta inconsistencias en el momento de exhumar ese cadáver. No solo inconsistencias, sino hay ilegalidades por todos lados. Usted comentó ahorita del protocolo de Minnesota. Evidentemente que es una ley suprema que está por encima inclusive hasta de la Constitución, porque son derechos internacionales. Pero en mi experiencia, más de 20 años en homicidio, las exhumaciones tienen un protocolo de actuación por el Código Orgánico Procesal Penal y por la ley interna. Sencillamente, y en casos como este, donde aparentemente estaba la orden del Estado, con mucha más delicadeza. Se ven toda la total de irregularidades, porque le participan a ella que está enterrado, inhumado en un sitio, ella se traslada al lugar, procede la exhumación por orden del tribunal, que debería haber sabido que hace 10 meses había fallecido y estaba inhumado ahí, y ya le habían contestado a ella por escrito, al abogado que ella tenía privada, y le contestaron que él estaba en el rodeo de Jiménez. Ustedes las irregularidades. En todo tipo de exhumación de un cadáver que aparenta ser Víctor Hugo Quero, lo más importante es que debe el Estado actuar con todas las dependencias criminalísticas o de rigor de ley que deban acompañar esa exhumación, que son un patólogo de ley forense facultado por la institución en Venezuela que se llama Senamed, que es la que lleva en estos momentos, digamos, la legalidad para lo que es un protocolo de autopsia, y en este caso la exhumación de ese cadáver debe hacérsele una autopsia como tal. Debe estar acompañado por antropólogos forenses que hacen todo un trabajo completo de mediciones del cuerpo, del estado en que se encuentra, de presuntas fracturas, para poder tratar de también identificarlo. Deben estar acompañados por un odontólogo forense para hacer la muestra de odontograma, que es lo último que se puede dañar en un cadáver. Hay cadáveres de miles de años que preservan intacta la dentadura, para después compararla con algún odontólogo que haya tratado a Víctor Hugo en algún momento para compararla. Y hay la prueba REI, que la toman unos expertos en el laboratorio de criminalística, muestras de sangre o de tejidos para hacer una comparación, o con algunos apéndices pilosos o cabello, otras muestras
de Víctor Hugo cuando estaba en vida para comparar ADN, y también se le debe tomar una muestra a la madre para hacer algunas comparaciones, que es una experticia que lleva tiempo. Pero déjeme decirle que todas estas son identificaciones rutinarias, normales y comunes, pero la más importante y la que siempre hacemos cuando nosotros tenemos una exhumación o un cadáver no identificado, porque primero tenemos que saber si es Víctor Hugo y después determinar causa de muerte, es los 10 pulpejos dactilares. Hay que tomar las muestras de esos 10 dedos y compararlo con los que tenemos en identificación extranjería en Venezuela, en este caso el SAIME, aunque estuviera identificado por otra vía, para poder determinar que ese muerto es Víctor Hugo. Aunque en muchos casos son tan sumamente salvajes que lo que han hecho ha sido quemar las huellas dactilares precisamente para que no puedan ser identificados a través de esa vía. En muchos cadáveres ya ha ocurrido, cuando tratan de desaparecerlos, no solamente les quitan las piezas dentales para no ser identificados por los odontogramas, sino que también en muchas ocasiones ponen ácido o queman las huellas dactilares para no ser identificados por las huellas dactilares. La situación es realmente dantesca, señor Marval. Hoy, en el día de hoy, ha habido una manifestación masiva que ha cortado la principal autopista de Caracas, de la capital venezolana, exigiendo que se sepa sobre la desaparición de muchos de estos chicos presos políticos, de las muertes registradas bajo la custodia del Estado. ¿Cómo creen ustedes que va a responder el régimen de Delcy Rodríguez cuando estamos hablando de parte de ese sistema criminal que fue el causante de todo eso? Quisiera conversarlo con usted, señor Marval, porque al final del día usted es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en Venezuela. ¿Cómo cree usted que va a actuar lo que queda de ese régimen, que es parte de ese régimen, por mucho tutelaje de Washington que haya? ¿Y cuál puede ser la presión real que se puede hacer en estos momentos, más allá de una manifestación en el centro de Caracas? Sí, para que Venezuela se enrumbe hacia la libertad, la democracia y la justicia, es necesario un proceso de transición. Todavía no hemos llegado a ese proceso de transición, lamentablemente. En ese proceso de transición viene lo que llamamos la justicia transicional, que es precisamente a través de comisiones de la verdad donde se van a determinar de esclarecer este tipo de casos, este tipo de situaciones que están viviendo los venezolanos. ¿Cuál va a ser la respuesta del régimen? Obviamente la respuesta que han tenido en los últimos 27 años, donde hay una total impunidad a quienes causan estas violaciones de derechos humanos. Todavía no tenemos en Venezuela el primer detenido por tortura. No tenemos en Venezuela jueces que han permitido estas violaciones de derechos humanos. Entonces, estas protestas obviamente tienen su sentido y tienen su razón de ser porque las personas están clamando por sus familiares. ¿Dónde están sus familiares? No le han dado respuesta. ¿Qué ha pasado con estos últimos 500 detenidos con la ley de amnistía? Ley de amnistía que fue obligada incluso por los Estados Unidos a que se promulgara, y ley de amnistía que no se ha cumplido y que no ha cumplido su cometido, porque hoy en día hasta una fuente de ingresos para los jueces, para los fiscales, han llegado hasta eso, a tener fuentes de ingresos con el dolor de los venezolanos que se encuentran afuera, con el dolor de los venezolanos que están siendo torturados y detenidos en las mazmorras venezolanas. De manera que yo pienso que la respuesta del régimen va a ser la misma si no hay un mecanismo de control y un mecanismo de presión internacional y sobre todo la presión interna. El régimen va a continuar con la impunidad como lo ha hecho hasta ahora. Entonces nosotros tenemos que cuidar, que velar que esos venezolanos que están en nuestras cárceles no sean torturados y que en verdad se les cumpla con la libertad. Porque todos sabemos que los presos de conciencia, estos quienes están en nuestras cárceles, son los presos de conciencia. En Venezuela siempre lo he sostenido, lo que es la teoría de Junte-Jacob. Junte-Jacob decía en su teoría el derecho penal del enemigo. Eso es lo que están aplicando en Venezuela, el derecho penal del enemigo, pero no a los terroristas, no a los violadores de derechos humanos, ni a los que quieren apartar de la sociedad, sino que el enemigo en sí es el que disiente del régimen. Exactamente. O sea, nuestros presos políticos son los enemigos del régimen y esos son los que están en nuestras cárceles, no los que están cometiendo violaciones de derechos humanos.